estamos celebrando lo que es la Reforma Protestante y como muchos saben, mañana es Halloween, pero para los cristianos es la Reforma. Y la Reforma es hace 50 años, un alemán llamado Martín Lutero inició una protesta que resultó en un movimiento que movió al mundo y lo cambió por completo. En ese tiempo las personas no tenían a la Biblia a mano y no la leían. Y estamos más o menos en ese mismo contexto hoy en día, porque la gente tiene la Biblia pero no la leen. Y en ese tiempo, para poder leerla y saber cómo Dios quería que ellos vivían, tenían que mirar a la Iglesia Católica. Y solo poca gente tenía una Biblia para leerla. Y entonces la Iglesia Católica Romana le decía a las personas cómo deben vivir. Y también le empezaban a venderle a las personas cosas que se llamaban indulgencias. Y esas indulgencias estaban supuestas a liberar a esa persona de su pecado. La iglesia también le decía que ellos podían pagar esas indulgencias para sus familiares que estaban muertos. Y así se enriqueció la Iglesia Católica Romana. También ellos actuaban no solo como una iglesia, pero eran más como un imperio. Y ellos quitaban reyes y ponían reyes. Y entonces ellos no estaban actuando como la iglesia de Dios. Y aquí es cuando entra Martín Lutero. Y Martín Lutero, como dije, era un monje alemán que cuando empezó a leer la Biblia entendió lo que era el Evangelio. Y ahí es cuando empieza la Reforma. Y cuando él clava en la puerta de la Iglesia Católica Romana las 95 tesis. Y esas 95 tesis eran contra varias doctrinas de la Iglesia Católica Romana. Y Lutero era una de las pocas personas que de verdad leía la Biblia. Y descubrió la respuesta de cómo podía lidiar con su maldad y con su propio pecado. Y la respuesta fue bien simple. Él no lo podía hacer, no por su propia fuerza. Y la única manera que él podía lidiar con eso era poniendo su confianza solamente en la obra completa de Jesús. Y la reforma tenía que ver con dos asuntos principales. Uno era establecer quién determina lo que es verdad, y la segunda es reconciliar lo que somos nosotros con lo que Dios es. Y la reforma enfatiza que la palabra de Dios es la autoridad final en este mundo y que la vida, muerte y resurrección de Cristo es la única respuesta al mal del mundo y el único fundamento sobre el cual los pecadores pueden estar delante de Dios. Y hoy el pastor Darwin va a profundizar más de lo que es las 5 solas de la Reforma. Y hoy va a estar hablando de sola escritura, que la palabra de Dios es la última y única palabra autoritativa en este mundo.